Estás viendo MMTVC, nuestra televisión cristiana. A continuación, nuestra reunión del domingo. Lo correcto, hermanos míos, es hacer lo que Dios nos enseña. Un mensaje del amor avivado de Jesús. Tiene también en la presencia de Dios. David se metía en sus crisis cuando iba a la guerra. David estaba en crisis cuando lo meten en la cueva de Adulam. Muchos hablan de la cueva de Adulam y a veces no entienden. ¿Dónde estaba la cueva de Adulam? Era un hueco por allá horrible. Eso no era que llegaban allá ratas, gusanos, porquería, porque allá entraban animales hasta muertos y morían en esa cueva, eso olía podrido. Y aparte de eso, ese pobre allá escondiéndose de Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo, y nada más ni nada menos que se le vienen 200. Y no eran los más ricos de Israel. Llegó tal vez alguno con una crisis suicida, uno requete endeudado, corriéndole a las deudas porque me quitaron todo y ahora me quieren quitar hasta mis hijos. Otra señora tal vez llegó terriblemente desesperada porque dijo, no, ahora mi marido me dejó y tengo tremendas deudas. Otro llegó tal vez enfermo porque dice que todos los angustiados, los amargados, todos los que estaban mal. Y aparte de eso, a un amargado de esos, a un tipo en crisis como él, se le adhieren otros 200. Eso era como para montar un cibaté, ¿sí o no? No era la cueva de Adulam, sino la cueva de cibaté. ¿Y qué hace? ¿Sabe dónde está la solución? Esa era la certeza de David. David reconoce quién era el que realmente lo podía sacar a uno de la crisis, quién era el que lo podía sacar de ahí del desánimo, porque usted no va a creer que David no tenía desánimo cuando después de que le mata un gigante en la cara a Saúl, se convierte en su suegro, lo casa con su hija y al poquito tiempo ya está haciendo planes para matarlo después de que le mata a todos los enemigos. ¿Cómo pensaría usted? ¿Cómo se sentiría usted después de que usted le da todo a alguien y esa persona al poquito tiempo usted se está enterando que le está echando veneno gotica por gotica de chocolate de la mañana? ¿Ah? Y un día usted siente que le va a dar el patatús y dice, huella. ¿Sí? Entonces, David entiende algo. ¿Quién es el que hace que yo supere mis crisis? ¿Quién es el que hace que yo supere ese desánimo? Porque David estaba desanimado, David estaba derrumbado. Le mato a Goliat, le mato a los enemigos, le sirvo 10 años como general de su ejército para hacerle conquistas tras conquistas, y más grande que ahora no podía haber sido el nombre de Saúl a causa de David. Y aparte de eso, se le viene a matarlo. ¿Qué pensaría usted, doña Rosa? Bueno, entonces amigos, ¿sí o no? Chévere. Yo no quisiera tener un amigo así, un patrón así. Pero David entiende que la crisis se supera estando de la mano de Dios. Que cuando usted se levanta de mañana y empieza a buscar el rostro del Señor, que cuando usted se levanta de mañana y empieza a buscar el alimento de su palabra, que cuando usted se levanta de mañana y empieza a darle gloria a Dios y a alabarlo y a bendecir su nombre, eso es lo que usted lo saca de la crisis. Amén. Denle un aplauso al Señor si le está entendiendo. Una de las cosas más importantes es cuando estás verdaderamente comprometido con Dios, dejas de pensar tanto en ti, en tus problemas, y comienzas a alabarle y a bendecirle sin condición alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la gente se enfrasca en sus problemas. Yo, y yo, ¿cierto? Entonces la gente dice, Señor, mira mis problemas, mira mis hijos, mira no sé qué, mira mi situación financiera, mira todo, ¿cierto? Mira que estoy desesperado, mira que soy qué. Pero, usted en ese momento, ¿qué debe hacer? Haga un alto en el camino, ¿cierto? Deténgase por un momento. Venga, un momentito. En el momento de crisis, eso, usted debe hacer un alto en el camino, ponerse a pensar por qué vino la crisis, no le soluciona a usted la cosa. Usted lo que debe saber es que yendo al altar del Señor,
Ahí se superan todas las crisis. Es yendo a buscar su presencia que usted supera todas sus crisis. Que yendo a buscar la presencia del Señor es donde todos los problemas que vinieron a su vida realmente se van a solucionar. Es cuando usted empieza a confiar en que el Dios de Israel, que creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos y aún lo que no vemos, ese es el Dios que lo va a sacar a usted de la crisis. Entonces usted no va a estar triste, usted ya va a sonreír, ¿cierto? Usted ya va a decir, alabado sea el Señor, damos gloria a su nombre. Amén. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Amén. Deuteronomio 39. Hermano Libardo, léanoslo por favor, fuerte. Deuteronomio 39. Encontrarás cómo salir de la crisis en ese pasaje bíblico. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Amén. Amén. Te hará abundar en bienes, hará que te goces en Él se gozará contigo. ¿Cómo haces tú para salir de una crisis si estás aburrido? En un momento que yo estuve congregándome allá en Avivamiento me pasó. Salí un domingo y yo iba así. Dije, Señor, ¿por qué me causas esa tristeza? Y el Señor me habló ese día y me dijo, si yo te entristeciera, ¿quién me alabaría? Lo que menos Dios quiere es que tú estés triste. Lo que menos Dios quiere es que estés pasando por crisis. Lo que menos Dios quiere es que tú estés pasando por situaciones difíciles. Lo que más quiere Él es que te goces. Que tú no entiendes la prueba. No la entiendo, Señor, pero hazme la ayuda. ¿Por qué está viniendo esta crisis a mi hogar? ¿Por qué está viniendo esta crisis a mi vida? ¿Por qué paso crisis con mis hijos? No lo entiendo. ¿Cuántos entienden la crisis acá? No lo entendemos. ¿Por qué vienen problemas a mi vida? No lo supe. Vinieron simplemente. Pero ¿cómo hago yo para salir de eso? Dice la palabra. Me gozaré en Jehová. Me gozaré en mi Señor. No entenderé por qué está sucediendo. Lo único que voy a entender es cómo el Señor se va a glorificar en mi vida. Si una persona está enferma, Dios le dice, porque esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y la persona se muere. ¿Y usted qué piensa? El Señor se equivocó. Cuando usted se muera y vaya al cielo y encuentre a esa persona allá en el cielo, dice, eso no fue para muerte, fue para la gloria de Dios, porque Él la quiso traer para acá, para su reino, para que no sufriera más esa enfermedad. Y a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque no estamos en la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos enseña algo muy importante. Dice que nos revistamos con la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo, para resistir el desánimo, para resistir toda esa lucha que viene contra nosotros, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? ¿Sí, no? Se nota que viene el discipulado en la iglesia. Muy bien, generoso. Tiene como 3 diplomas de nosotros y ya va por el 4. Eso está muy bien. Sí, pero entendemos algo. Pablo nos enseña que para resistir los ataques del enemigo debemos vestirnos con la armadura de Dios. La armadura de Dios nos trae la espada de su palabra. Pero ¿cómo vamos a emplear la espada de su palabra cuando no conocemos ni la Biblia? Cuando no damos tiempo para crecer en la Biblia, cuando no nos damos tiempo para preguntarle, Señor, háblame. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado a través de la Biblia? Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Dios tiene que hablarnos a través de su palabra, sino cómo es la comunicación. Entonces, cuando usted le escribe en una carta, no viene el que le escribió la carta y se la lee. Usted la lee y usted entiende lo que esa persona le estaba tratando de decir.
¿cierto? Usted no tiene que esperar a que venga el que le escribió la carta, ¿sí? A leérsela y decirle, oiga Nora, yo le escribí esa carta diciéndole que ánimo, mure hija, usted este año se va a casar, Dios le va a abrir puertas, Dios va a hacer bendición para usted y para su esposo, Dios va a levantar a su hija, Dios va a hacer todo. Dios la bendiga, amén. Ella no necesita que yo esté aquí para leérsela, ella lee la carta y se goza, porque lo importante de la palabra de Dios es que toca los ánimos de la persona, es que levanta el ánimo y lo fortalece a uno. Cuando yo estoy en angustia y voy y encuentro en el Salmo que está el Señor diciéndome en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando voy a Romanos 8 y encuentro allí que el Señor me dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó al rescate por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, ¿por qué he de angustiarme? ¿Por qué han de venir crisis a mi vida? ¿Por qué han de estar yo en zozobra y como pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios algún día podrá cumplirme la promesa y esto va a ser un ministerio internacional? ¿Será que sí, Dios? Yo veo como muy poquitos. Nos ha multiplicado al 1000% desde que comenzamos. Gloria a Dios. Al 1000%. Somos 55 ahorita, y no, al 1100% nos ha multiplicado el Señor. Porque cuando comenzamos éramos 5. Mi esposa, mi suegra, mi cuñado, a veces iba mi hermana y mi sobrino. Éramos 5. Y hoy en día somos 55. Al 1100% Dios ha multiplicado esta iglesia. Amén. Y yo espero en los próximos 5 años Dios haga la misma multiplicación y siga el proceso. Y en 5 años ya no seamos 55, sino tal vez seamos 1000, o tal vez seamos 5000, o quién sabe cuántos llegaremos a ser, no sé. Pero lo que sí me interesa realmente de todo esto es que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Porque ¿de qué me sirve a mí vivir crisis y crisis y crisis si no estoy haciendo la voluntad del Padre? Por eso es que muchas veces entramos en crisis, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y cuando no estamos haciendo la voluntad del Padre, simplemente ¿qué estamos haciendo? Sirviéndole a Satanás. Así usted diga que sí, no, yo estoy bien, tranquilo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo superar. Pero cuando usted no está haciendo la voluntad del Padre, está sirviendo al enemigo, porque se está desviando del propósito de Dios. ¿Cuál sería el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida, Diego? ¿Servir en qué? Predicador, adorador, ¿en qué? Pero tenemos que tener claridad en eso. ¿Sí? ¿Ves? Si Dios a ti te dice, no, que le vas a servir, ¿en qué le vas a servir al Señor? Como pastora. Si Diego le va a servir al Señor, le va a servir como salmista. Si Libardo le va a servir al Señor, le va a servir como evangelista, porque él va de lugar en lugar y tiene la oportunidad de compartirle a unos acá, a otros allá, y ayudar a la gente a que crezca en el Señor. Si Dios va a levantar a mi hermana de aquí a mañana, va a ser una mujer que va a restaurar a otras madres cabezas de hogar, y a otras mujeres, a Doña Rosa. Yo miro lo que Dios ha hecho en Doña Rosa. Cuando Doña Rosa llegó acá, no era ni un cuarto de lo que es ahora. Hoy en día yo veo una mujer fuerte, hoy en día veo una mujer dedicada, hoy en día veo una mujer comprometida, hasta de payaso se vistió ayer para hacer el programa que íbamos a grabar. ¿Sí? Cuando Doña Rosa llegó acá, yo recuerdo que una de las cosas que más nosotros tuvimos que luchar era: Doña Rosa, está más tranquila, Doña Rosa, levántese de la crisis, levántese de la crisis. Hoy en día uno ve a Doña Rosa ya levantada de la crisis y levantando a otros de la crisis. Esa obra la hace el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sabe por qué viene la crisis a la vida de todo ser humano? Porque hay una ruptura. Hay una ruptura entre la relación de Dios con nosotros. Cuando hay una ruptura y usted deja de orar, cuando hay una ruptura y usted deja de creer, porque usted puede estar orando y leyendo la palabra, pero usted dejó de creer. ¿Sabían eso? Usted puede estar leyendo la Biblia todos los días, usted puede estar orando todos los días, pero le perdió algo en el camino: la fe. Porque una cosa es conocer, otra cosa es creer. Ahí es donde nosotros nos hacemos diferentes a los de afuera, porque aquí nosotros creemos a la palabra de Dios. Ellos la escuchan, la hablan,
pero no la creen. Porque si la creyeran no seguirían en esas obras. Nosotros la escuchamos, la hablamos, pero la creemos. Esa es la diferencia que nosotros hacemos con los demás de afuera. Por eso es que muchas veces cuando hay esa ruptura, ¿qué pasó en muchas ocasiones en la iglesia? La persona viene a la iglesia, viene a los cultos, usted la encuentra y usted la ve a veces y usted digo, pero ¿por qué no alaba? ¿Será que ese hermano está enfermo? Oremos para que el Señor lo sane. Oramos por sanidad. Y uno siente, mira, yo siento cuando el Espíritu Santo sale con fuego de mí. Yo siento cuando el Espíritu Santo toca a una persona, pero lo triste es que veo cuando Él se entristece. Y yo siento la tristeza de Él porque esa obra que Él hizo en esa persona, la persona no la creyó. ¿Sí me entienden? Yo puedo orar por sanidad para que en este momento el Señor sane los ojos de Luz y sane los ojos de Libardo y nunca más tenga que usar gafas. Yo puedo orar para que el Señor levante a este hombre y su columna sea restituida ahorita mismo, y yo lo creo. Y yo tengo la fe para hacerlo. ¿Sí me entienden? Y yo tengo la fe para hacerlo. Y he visto milagros como esos en mi vida. Y he puesto la mano sobre los enfermos. En un bebé una vez en una fiebre altísima, y le puse la mano en el nombre del Señor. Y para honra y gloria de Él, instantáneamente la fiebre se fue. En mi vida, cuando Miguel Ángel tenía 4 añitos y yo estaba comenzando en los caminos del Señor, estábamos durmiendo los dos porque los dos dormíamos en la misma cama, ¿sí? Y yo estaba enfermo, pero tenía una fiebre altísima. Y le dije, hijo, vas a conocer el poder de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Lo recuerdas? Al instante se quitó la fiebre de mí mismo. Al instante. Yo no tuve que esperar que viniera otro a orar por mí. Yo no tuve que esperar que viniera. Yo sé dónde está la fuente de mi sanidad. Yo sé dónde está la fuente de mi salvación. Yo sé dónde está la fuente que me libra de la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos pasamos momentos difíciles. Pero como dice mi hermana, usted decide pasar el desierto en rastras. ¿A quién lo han arrastrado? A mí. ¿Sí o no? ¿Alguna vez alguien lo ha arrastrado? ¿Sí? ¿Se acuerdan uno de los castigos que tenían en las películas de vaqueros? ¿Sí? O en las películas aún de las cristianas, ¿no? Cogían y amarraban a alguien a un caballo de las patas y... ¿Usted cree que cuánta piedra, cuánta cosa encontró por el camino ahí? Por eso es que mucha gente cuando pasa el desierto arrastrado, le cuesta más trabajo que si se para y se va caminando de la mano del Señor, luchando, batallando, pero caminando, fortalecido por el Espíritu Santo. Porque dice que Él es el que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Yo no tengo que pensar, porque mucha gente a la edad mía ya ni saltan. Mucha gente a la edad que yo tengo se siente viejo. Yo le digo a mi esposa, yo me siento más joven que Diego. Yo me voy a jugar fútbol, me voy a jugar baloncesto, corro en bicicleta, camino, me levanto por la noche, como y hago ejercicio y me levanto tranquilo. Me acuesto a las 12 de la noche, me levanto a las 5 de la mañana ahora y estoy fresco como una lechuga, porque la fuerza que yo tengo no viene de mí, la fuerza que yo tengo viene del Espíritu Santo. Él es el que me levanta de la crisis, Él es el que quita de mi mente todos esos pensamientos de destrucción, porque son pensamientos de destrucción que vienen a mi vida. Todos vamos a pasar crisis, pero la única forma de superarlos es cuando nos tomamos de la mano del Señor. No dejamos que esa relación de fe se rompa. No dejemos que esa relación de fe se vaya a cortar. No dejemos que esa relación de fe se vaya a dañar. Cuando usted tenga más situaciones difíciles, ¿sabe cuál es la fórmula? Váyase más a la fe. Váyase más a los pies del Señor. Acuérdese de esa cruz poderosa que lo puede sacar de la crisis. Acuérdese de ese Dios todopoderoso que abrió el mar. Acuérdese de ese Dios que levantó paralíticos, que sanó cojos, que sanó ciegos, que levantó a muertos de sus tumbas. Es el mismo Dios que hizo esos milagros allá. Es el mismo Dios que nosotros hoy en día servimos. Y es el mismo Dios que está en tu casa. Y es el mismo Dios a quien tú le sigues, que va contigo donde quiera que estás. Es el mismo Dios que cuida de tus hijos. Es el mismo Dios que cuida de tu hogar, de tu esposa. Ese es el mismo Dios a quien servimos. Y si servimos a Él y Él es tan poderoso, ¿por qué nosotros tenemos que quedarnos sumergidos en una crisis? Simplemente porque nos hemos dejado romper la relación con Dios. Entra el diablo y hace fiestas. Entra el diablo y hace fiestas. Una vez un amigo mío me dijo, se me metió el diablo en la casa, pastor. Y hoy en día encuentro yo ese mismo amigo mío y me dice, doy gloria a Dios,
Doy gloria a Dios porque en mi casa se respira el olor del Espíritu Santo. Amén. Amén. Doy gloria a Dios por eso. Amén. Eso es. Eso es. Tres puntos fundamentales. Segunda de Crónicas 20:27, por favor, Nora. Segunda de Crónicas 20:27. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había colmado de gozo, librándolo de sus enemigos. ¿Los había colmado de qué? De gozo. De gozo. Amén. ¿Sabe? Un cristiano, escúcheme esto, iglesia, porque yo sé que